buenas noches. Bueno, no buenas noches porque puede ser buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde usted esté. Hola. Vamos a nuestro primer programa. Nos encontramos acá con 3 regiones del Ecuador. Estamos costa, sierra y oriente. Mi nombre es Boris Sánchez. Estoy en representación de la costa y en mi caso específicamente en Machala. ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo van? Hola Boris, ¿cómo estás? Eh, Ah, Hola, mi nombre es Luis. Los tres somos estudiantes de teología. Nos apasiona mucho y a lo largo de todo este tiempo que hemos estado estudiando hemos aprendido mucho y esperamos poder compartir también ese conocimiento, ¿no? Ya lo venimos haciendo en nuestras iglesias. Como bien decía Boris, representamos a 3 mundos quizás un poco diferentes, pero que tenemos una misma fe. Entonces, una parte es en la costa con Boris. Yo soy de la Amazonía, yo soy principalmente de la ciudad del Puyo, y también tenemos aquí a nuestro hermano Wilson, que también representa a la región Sierra, ¿no? a ver, ¿qué dice? Buenas noches con todos. Mi nombre es Wilson Cacuango, soy originario de Chimborazo, soy Puruguá, pero vivo aquí en Quito ya alrededor de unos 35 años. Igual que mis hermanos, asisto a una iglesia evangélica. Soy estudiante igual de la carrera de Teología Pastoral. Igual, un gusto estar con ustedes. Sí, él es experto en griego. El hermano es griego koiné. Y Quito también. Pero mira, qué interesante que estamos 3 regiones, nos falta el insular. Si hay alguno por ahí insular que se quiera unir, venga, che compañero, que nosotros lo apapachamos acá. Y la idea es que somos hermanos. Mira, estamos en diferentes regiones, pero hay una hermandad que nos une y justamente es Cristo, ¿no? El estar en Cristo nos une y como si fuésemos, no, como somos familia, de hecho, somos hermanos en la fe. Entonces, arrancamos con nuestro primer tema. ¿Qué les parece? Sí, sí, nada más, Boris, antes sería importante que comentemos, ¿no? Que enseñemos por qué el nombre. Ah, Estaba sí. levantando ya bastante controversia con el nombre, ¿no? Se llama teología millennial. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, teología millennial, lo pensamos, estuvimos una hora casi revisando la cuestión de los nombres y hemos decidido llamarle teología millennial debido a que nosotros somos millennials, hemos nacido entre los 80s, 90s y hemos pasado el milenio literalmente hasta el año 2000, así que considero que no hay muchas personas en nuestras edades que les apasione la teología, ¿no? Entonces, por eso, una parte de eso fue que pusimos el nombre, ¿no? Y fue interesante la búsqueda del nombre porque el hermano Wilson decía, pongámonos el grupo Maranata. pero, pero era como que ya muy trillado el nombre. Entonces dijimos, no, busquemos otro nombre que se acople a nuestra realidad. Y cayó bien teología millennial. No porque tengamos una postura doctrinal milenialista, o quién sabe, pero más que todo es por un tema generacional. ¿Ok? ¿Algo que agregar al tema del grupo Maranata, hermano Wilson? No, en clases teníamos un grupo que se llamaba Maranata, desde ahí salió ese nombre, pero hay que ir buscando nuevos nombres y hacer un nombre que la gente también se identifique, porque habrá muchos hermanos que tal vez de nuestra generación también les guste compartir este tema y se pueda conectar a futuro. Nos gustaría tenerles también a ellos. Bueno, entonces arranquemos con nuestro primer programa de muchos, Dios mediante, y queremos arrancar justamente con nuestro nombre, se llama Teología Millennial. Queremos arrancar con ¿qué es la teología? ¿Cómo así la teología? ¿Por qué es importante la teología? ¿Para quién es importante la teología? En sí, tratar algo sobre este tema. Entonces quiero hacer una pequeña intro y ustedes, si me quieren interrumpir, interrúmpanme. Y si quieren agregar algo, agreguen. Si quieren poner alguna opinión, alguna cosa, de buena. Esto se trata de un conversatorio, ¿no? Y las personas que de pronto tengan alguna duda también pueden dejarlas escritas ahí y luego lo vamos desarrollando, ¿no? ¿Qué les parece si alguien tiene alguna duda o algún tema específico, nos puede ir diciendo también, este tema me gustaría que lo traten? ¿Qué tal? Arrancamos entonces con el primero. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología? Bueno, la teología es básicamente el estudio ordenado y coherente de las doctrinas principales cristianas, así es.
y viene de dos palabras, etimológicamente viene de dos frases o de dos vocablos griegos, el cual primero es teos, que significa Dios, aunque el experto en griego está ahí, hermano Wilson, él es el experto en griego, ¿no? Teos significa Dios y logía significa palabra o idea. Incluso algunos filósofos lo ligaban la palabra logos con lógica, lo que en teoría vendría a ser entonces teología, la lógica de Dios. Por ahí más o menos. Luego la teología se desplaza o se deriva o tiene algunas subdivisiones en las cuales se puede estudiar algunas otras cosas más, como por ejemplo la cristología, que estudia a Cristo, y bueno, algunas otras más, neumatología, el Espíritu Santo, amartiología, que es estudio del pecado, etcétera, etcétera. Ahora sí, luego de haber hecho esta pequeña intro, ¿qué opinión le merecen, muchachos? Sin duda alguna, Boris, la teología es una gran herramienta también para nosotros, porque cuando empezamos a ver con las gafas de las escrituras a la Biblia o a la vida, la empezamos a ver diferente, ¿no? Empezamos a entender aquellas cosas que por lo general la iglesia o la gente no las entiende o son complejas o las malentiende, ¿no? Y es muy importante que nosotros sepamos, porque sepamos definirlas, sepamos entender a las escrituras de la forma en la cual fueron escritas y luego de ello poder aplicarlas, ¿no? Así que sin duda alguna es un tema que a mí no se me hizo durante muchos años. Soy músico desde el año 2008 en la iglesia. Se nota esas guitarras atrás. Sí, y desde el 2008 tocando la música y he perdido mucho tiempo realmente al no estudiar teología, ¿no? Pero poco a poco vamos creciendo, vamos aprendiendo más y es bonito y es chévere poder dar ese conocimiento a las demás personas, ¿no? Poder ayudarlas y poder guiarlas también, y es lo que hacemos y lo que empezamos a hacer ahora con los músicos de la iglesia y con los hermanos de la iglesia, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué opina usted, hermano Wilson? Cuente, ¿qué dice la gente en la sierra? Al momento con demasiado frío, igual que en todo el Ecuador, creo. Bueno, en cuanto al tema de la teología, la importancia de la teología en sí no es solamente el sentimiento religioso, sino también va más allá de la comprensión empírica. Se podría decir que podríamos analizar profundamente la fe. Con la teología podemos responder a las grandes preguntas que tenemos como seres humanos. Podemos, por decirse, por qué, el cómo, el sentido de la vida, el origen del sufrimiento, la esperanza ante la muerte. Tenemos también la influencia en la sociedad y la ética. Tenemos también un punto importante, que es la contribución al desarrollo personal. Cuando estudiamos la teología, como ya nuestro hermano Boris lo dijo, ¿no? Es el estudio, el análisis, aplicando en esa parte. También nos ayuda a comprender la historia. A través de los años se va perfeccionando la parte filosófica, la parte del arte, tantas cosas que por el amor al estudio. Entonces, no necesariamente nosotros que estudiamos la palabra Biblia o la palabra de Dios somos teólogos, sino hay mucha teología. Al menos de mi parte, que estoy estudiando, voy comprendiendo. Entonces es interesante compartir estos temas, que los que nos están siguiendo, nos escuchan, van a comprender mucho el por qué. Como les puedo decir, al igual que el hermano Luis, yo también soy músico. Ya tengo 43 años y he pasado como desde los 15 años haciendo la música. He pasado como 20 años y no había puesto interés en estudiar tal vez la Biblia, mucho menos la teología. Entonces, y como que a esta edad empieza a abrirme los ojos y hay muchas cosas por aprender. Verá, ahora quiero seguir abundando en el tema de la teología. ¿Por qué creo yo que la teología en el mundo cristiano, por lo menos, es como
le dan solamente importancia a los líderes o los pastores, que son los que tienen que estudiar teología, y la congregación como que no le presta mucha atención y no se quieren preparar, porque de pronto la teología es mal interpretada con la religión, el estudio de la religión o la teología, y son dos cosas diferentes, ¿no? La teología, como había dicho en principio, es la lógica de Dios, es cómo Dios se revela a sí mismo a través de las escrituras. Entonces, la religión, si bien estudia cosas naturales, la teología estudia cosas sobrenaturales, porque es entender el carácter de Dios, es entender la forma de ser de Dios y de cómo Él se ha revelado a través de su palabra, de los profetas, de los apóstoles. Y nosotros podemos conocer a través de este estudio el carácter mismo de Dios y aprender mucho más de Él, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la religión y la teología son dos cosas diferentes. De pronto por ahí, puntualizando en esas cosas, de pronto por ahí es que los jóvenes no quieren arriesgarse a estudiar teología porque lo ven como algo religioso, como algo muy aburrido, como algo que no está bien, ¿no? Sin embargo, hay muchísimo crecimiento en la rama de la filosofía, de estudio de filosofía o de psicología, que estudia otro tipo de cosas y de la teología le tienen miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué creen que de pronto no es importante la teología para los jóvenes? ¿Qué está pasando? Boris, en ese sentido es importante definir varias cosas, ¿no? Y considero de que no le prestamos mucha atención a la teología debido a que cada persona tiene a veces su cosmovisión de las cosas, ¿no? Y ve a Dios desde su contexto. O sea, desde lo que ellos creen, desde lo que les contaron, desde lo que los padres les dijeron, les inculcaron. Pero va más allá de eso, ¿no? Es poder entender lo que realmente Dios quería hablar a su pueblo, lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y miren, tengo una cita muy importante de R.C. Sproul que dice: la teología no nace de la curiosidad humana o de la filosofía, sino que es un acto divino. Y recordemos también que la palabra, puedo citar un montón de versículos, pero me voy a centrar en uno que es en Proverbios 2, verso 6, que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Considero que Dios es quien se revela, y Dios es quien se revela a nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos buscar a Dios, sino que es Él el que se revela ante nosotros y el que nos enseña y nos hace entender sus escrituras. Y considero allí que eso es lo importante, ¿no? Y dejarnos que Dios nos enseñe a través de su palabra, porque la palabra ya está ahí. Y a veces lo vemos con mucho misticismo, a veces pensamos de que tiene que ser algo místico, como Dios nos hable, de que Dios tiene que presentarse en un sueño, o que Dios tiene que hablarnos de alguna manera, pero tenemos su palabra. Y yo creo que debemos centrarnos en la fuente que es la palabra de Dios, ¿no? Tenemos también casos como a lo largo de la historia, considero de que, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, se había perdido la fuente, ¿no? de las escrituras. Y creo que eso motivó mucho a la Reforma protestante, de que la gente empezó a vivir mucho de sus costumbres, de sus dogmas o de las cosas que ya tenían preconocimiento o que ya ellos los consideraban como ritos sacros, pero perdían la visión de las escrituras, ¿no? Y considero que eso nos pasa hoy en día y que es culpa de nosotros también, de los maestros, porque en ocasiones no sabemos cómo enseñar a los jóvenes, ¿no? No sabemos. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer, que la teología sea algo que pueda apasionar a los más jóvenes, ¿no? Explicarlos de una manera en la cual ellos entiendan. Por ejemplo, el año pasado estuve en un campamento de jóvenes que gracias a Dios me permitió dirigir, y algo que yo le tenía en mente es cómo enseñar a los chicos de que Dios es bueno y cómo le enseñamos que Dios es bueno, o sea, y cómo podemos transmitir eso, ¿no? Transmitir que Dios
es un Dios bueno, y irnos contra todas esas corrientes filosóficas de Epicuro, por ejemplo, o cosas más actuales en las cuales se quiere decir, por ejemplo, hay guerras, entonces Dios debe ser malo porque muere gente, y cuando no es así, ¿no? Yo creo que es responsabilidad nuestra también como maestros el poder transmitir bien eso, ¿no? Correcto, correcto. Me parece acertado. Entonces, la teología en sí es importante. Citando tú a R.C. Sproul que pusiste, el libro de él se llama Todos somos teólogos, porque él dice que nosotros ya tenemos un conocimiento, todos tenemos un conocimiento, por lo menos en el ámbito cristiano, tenemos un conocimiento preconcebido de lo que es, de quién es Dios, de qué es Dios y de lo que practicamos dentro de la iglesia, pero no tenemos un conocimiento profundo en cuanto a la teología. Todos somos teólogos a nuestra manera, porque entendemos acerca de Dios algo. Ahora, hay teología buena y hay teología mala. Y ahí es cuando es importante saber por qué es importante el estudio de la teología. ¿Qué opina, hermano Wills? Como les había comentado, yo igual soy de la etnia Puruá, entonces, aparte de que los indígenas, mis padres se convirtieron al cristianismo no hace mucho, o sea, hablamos de los 80, 90, entonces no tenemos unas bases sólidas para poder compartir. Entonces ahí es la necesidad de estudiar la teología pastoral. Y una de las preguntas que hacía hermano Boris también es, ¿por qué será que los jóvenes no estudian? O a veces también en nuestro medio indígena es como que le vemos al pastor que tiene que prepararse en todo. Lastimosamente, bueno, hoy en día ya son contemporáneos, son jóvenes y algunos profesionales, entonces ya se ha ido abriendo un poquito la mente a lo que era antes. Por un ejemplo, decirles, mis papás y sus contemporáneos, todo dependían del pastor. Si era de pintar la iglesia, pastor, ¿qué color pintamos? Pastor, ¿cómo hacemos esto? Hoy en día tenemos ya profesionales, cada quien en su área, ya son designados ya no hay que depender mucho del pastor. El pastor, y eso debe ser, el pastor debe ser enfocado en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en el estudio, para que pueda compartir. A veces en mi medio indígena le explotaban mucho al pastor, en todo sentido. Entonces eso hizo que tal vez jóvenes o nosotros, en mi caso también vemos que el pastor es como que explotado y no queremos ser como ellos tal vez. Entonces, pero hoy en día tenemos otra visión también de la iglesia. Entonces ahí vamos aprendiendo que la importancia de estudiar la teología va engrandeciendo el conocimiento en sí. Podemos compartir a más jóvenes, pero ya tenemos una base y vamos formando poco a poco, porque también es en mi cultura por lo general sí es un poquito más complicado ese avance, pero ahí estamos en camino. Claro, o sea, y aparte el tema que topa es muy importante, porque, a ver, no saber una teología correcta, una teología sistemática, nos puede llevar a ese error de depender totalmente de alguien. Y puede ser que ese alguien tenga una mala teología, pero si nosotros no estudiamos, vamos a estar presos de algo que está incorrecto. Esto pasaba en la Edad Media. Los sacerdotes católicos romanos eran los únicos que podían interpretar la Biblia y los únicos que podían enseñarla. Y el pueblo tenía que creer ciegamente. Pero ¿qué pasó en la Edad Media? Justamente había una teología terrible. De hecho, por eso sale la Reforma, porque la Reforma, como decía el hermano Wilson, la Reforma lo que trajo es volver a las fuentes, y las fuentes es las Escrituras, pero de manera popular, a tal punto de que se riegue en todos lados y que todo el mundo pueda tener acceso a las Escrituras, justamente para no depender de alguien que probablemente tenga una teología equivocada. Entonces, ¿por qué es importante estudiar teología? ¿Por qué es importante? Porque podemos entender quién es Dios y cómo actúa, porque podemos interpretar correctamente la Biblia, porque nos puede guiar la vida cristiana de manera en nuestra conducta, en nuestra adoración, y sobre todo porque va a evitar errores o falsas creencias sobre Dios. Por eso es importante la teología. ¿Qué opina por allá en el Oriente? Claro, no. Bueno, la teología es sumamente importante.
creo que es importante que definamos cómo estudiar la Biblia, cómo debemos aprenderla o cómo debemos interpretarla, ¿no? Habíamos aprendido que la Biblia se interpreta a sí misma y tenemos que aprender a interpretarla así, ¿no? No podemos tomar nuestro contexto y interpretarlo en base a lo que nosotros conocemos del mundo. Han pasado ya muchos años desde que se escribieron las escrituras y debemos nosotros introducirnos en el contexto, saber políticamente qué sucedía, incluso con las personas, qué persona lo dijo, a quién fue dirigido, de qué manera lo hizo, qué figuras literarias utilizó para poder... Correcta exégesis, digamos. Sí, es importante. Y de esa manera vamos a entender y no vamos a tener malas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Porque al menos en Latinoamérica o al menos aquí en Ecuador la gente interpreta la Biblia de maneras muy, muy alegóricas y son en ocasiones cosas que no dicen. Justamente, permíteme interrumpirte, justamente eso quería opinar también y tú lo estás interpretando recontra bien. Para eso es importante la teología, no solo en los que puntualicé hace un ratito, sino sobre todo y de manera resumida, es importantísima la teología para que nuestra fe, porque nuestra fe se base en la Biblia y para que nuestra fe no sea basada en la verdad y no en opiniones o sentimientos, que es en la cual se basa la teología actual, por lo menos de Hispanoamérica. Todo el mundo interpreta una teología basada en sentimientos y en opiniones personales y no en la centralidad de la palabra o, como dirían los reformadores, la sola escritura. Entonces, por eso es importante la teología. Ahora, aquí viene una pregunta chévere también. Es importante la teología, pero ¿para quién es importante la teología? Porque yo me puedo ir a mi trabajo y en mi trabajo probablemente al único que le importe la teología es a mí y el resto no, porque cada uno se desarrolla en ámbitos diferentes y entonces ¿para quién es importante la teología? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Bueno, en mi caso, mi criterio sería para todos es importante la teología, pero también como las personas no les interesa la teología, son fáciles de caer en doctrinas falsas. Hemos visto tantas sectas que hay aquí en Ecuador, en Quito, en todo el mundo, y es por eso, porque son fáciles de caer. Hay líderes falsos con un carisma que convence, como no tienen bases bíblicas. Dígalo, no, no diré. Después nos caen los hates. Entonces, por eso es importante, muy importante, el conocimiento de la teología. Esa es mi opinión. Mi opinión respecto a para quién es importante la teología definitivamente es para los cristianos. Porque el que no es cristiano no se va a interesar y para él no es importante la teología. Tiene un concepto de quién es Dios porque dice creo en Dios y de ahí no pasa más nada. Pero recuerden que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, hasta los demonios conocen más de teología que los que a veces son cristianos o los que no son cristianos. Pero basado en ese concepto, para mí, ¿para quién es importante la teología? Para todos los cristianos. Es responsabilidad de cada congregación estudiar la palabra de Dios de una manera responsable, de una manera eficiente, de una manera consciente, de que no solamente los líderes o los pastores son los que tienen que formarse. No. Acuérdense ustedes el tema de Berea en la Biblia. Los bereanos filtraban todo a través de la palabra y no porque venía el apóstol Pablo a predicar, ellos se comían toda la película. Ellos filtraban para ver si lo que estaba diciendo Pablo estaba apegado a la palabra. Entonces, ellos eran unos buenos teólogos porque estudiaban la palabra y recibían la palabra basado en una teología buena. Si alguien venía con una teología mala, lo desechaban. Eso pasaba. Entonces, los bereanos nos
muestran o nos dan señales o nos dan luces de cómo debemos nosotros como congregación, como cristianos, interesarnos en estudiar la palabra para hacer una teología buena y no dejarnos engañar por doctrinas de cualquier viento de doctrinas y de luego resbalarnos y creer cualquier cosa. Entonces, todos tenemos algo preconcebido, pero no está bien. ¿Cómo? Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Correcto. Entonces, recuerden ese principio, ¿no? Todos somos teólogos a su manera, pero hay teólogos buenos y teólogos malos. Así es. Entonces, por eso es importante la teología y para eso es importante la teología. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el tema hoy? ¿Qué le podemos agregar? Bien, hermano. Me parece un muy buen tema. Es importante que enseñemos a la iglesia, a nuestras congregaciones y a los músicos que comparten con nosotros, ¿no? Porque eso es algo también que compartimos los tres que somos músicos y es importante que los músicos conozcan de teología, que conozcan mucho acerca de ello, ¿no? Porque los músicos, algo que yo siempre llevo es que los músicos tenemos la misma plataforma, el mismo lugar que un pastor, porque estamos antes de él, cantamos, pero muchos de esos músicos no tienen la formación. Y se nota cuando hablan, y se nota cuando dirigen y cuando intentan predicar en lugar de dirigir la alabanza, ¿no? Y creo que eso puede ser también un tema muy bueno en un futuro y esperamos que podamos hacerlo y poder tocar más temas así también, ¿no? Que lo pongan ahí, ¿qué tema quieren que tratemos? Y vamos profundizando sobre ese tema de los músicos. Deberían ser excelentes teólogos los músicos, porque ellos tienen que estar conscientes de lo que cantan. Es correcto, deberían saber, deberían tener un filtro más allá de lo emocional, ¿no? Y todos nosotros deberíamos tener un filtro más allá de lo emocional, como comentábamos y hablábamos hace un momento. Es importante que los llevemos más allá de las emociones y empezamos a vivir de la escritura y a darnos cuenta y a basar todo en la escritura. Correctísimo. ¿Qué opina, hermano Wilson? Completamente de acuerdo con ustedes, y como los tres somos músicos, entendemos también mucho sobre este tema. Hemos estado en nuestras iglesias al servicio de la congregación con nuestros instrumentos, nuestras voces, y hemos notado que falta esa parte teológica para adorar bien a Dios, como dice su palabra. Y les invitamos a todos a que habrá un tiempo para este tema y esperemos que todos los músicos de las iglesias se unan, compartan con nosotros ese tiempo. Listo, entonces, hemos concluido así facilito, nomás por encima. Hemos tratado el tema de teología como para arrancar con el primer programa. Ya se vienen temas más controversiales. El próximo tema, ¿cuál sería? A ver, para dar un abreboca, ¿cuál es? ¿Quiénes son los Terians? Los Terians. Es el próximo tema. Vamos a tratar sobre los Terians. ¿Quiénes son los Terians? ¿Qué son los Terians? Etcétera, etcétera. Así que no se pierda el próximo programa. Este fue un abreboca solamente para poder entender un poquito qué es la teología. ¿Ok? Se van a despedir ustedes y luego despedimos el programa finalmente. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por vernos. Estamos empezando este proyecto y nos servirá mucho compartir, poder llegar a más personas y poder compartir lo que Dios nos ha dado por gracia, también por gracia, ¿no? De igual forma, les agradezco a mis compañeros que están aquí y también a todos los que van a ver este video. Igual que nos sigan. Cuando estemos en otros temas, también quisiéramos que nos sigan comentando. Mi anhelo también es llegar a mi pueblo indígena, que se conecten de Riobamba, Ambato, Otavalo. Algún rato hablaré en quichua, algunas palabras a los que les deseen, y bendiciones a todos. Perfecto, entonces nos vemos en el próximo programa y suscríbanse, comenten, den like, compartan con sus amigos porque vamos a tratar temas muy importantes y muy interesantes en adelante y nosotros somos
Teología Millennial. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.